Bien, empezaré con el algoritmo de lanzamiento de la pelota. Este ejercicio me lo pidió uno de sus compañeros de clase y dice más o menos así. Una pelota se deja caer desde 10 pies y en cada rebote alcanza 2/3 de la altura anterior. ¿Qué altura alcanza en su rebote 40? Una pelota se deja caer desde 10 pies y en cada rebote alcanza 2/3 de la altura anterior. ¿Qué altura alcanza en su rebote 40? Si leemos cuidadosamente entendemos 1. Que la pelota va a ir descendiendo y que con cada altura, con cada salto, con cada rebote, la altura va disminuyendo. 2. Que la pelota salta 40 veces. Y otra observación. Cada rebote alcanza 2/3 de la altura anterior. Si en la tercera altura alcanza, en el tercer rebote alcanza 3 metros, digamos, en el segundo había alcanzado una cantidad mayor. Sin embargo, la altura desde la que inicia la situación es 10 pies. Y luego las alturas secuentes o subsecuentes son 2/3 de la altura anterior. ¿Y qué variable necesito? Calcular y necesito operar sobre ella. Pues la altura. No necesito introducir variables. Altura, altura, altura. Esa es mi variable. Voy a declararla. Al definir altura como tipo real, la pelota se deja caer desde los 10 pies. Esa es el primer valor de altura. Ahora debo de operar sobre esa variable. Van a haber varios rebotes de la pelota. La pelota rebota continuamente. Es decir, una acción continua que en términos de programación se traduce en un ciclo. ¿Qué estructuras de ciclo tengo? Hacer, mientras hacer y repetir y para. Correcto, yo lo voy a hacer con un hacer mientras o do while. La pelota rebota continuamente, es decir, ese rebote implica que yo voy a calcular repetidamente la altura que alcanza la pelota. Entonces, cada vez que rebota la pelota, es decir, cada vez que el ciclo gira, es decir, que mi ciclo avanza o da vuelta o se repite,
repito una acción. ¿Cuál es? Modificar mi variable altura, es decir, recalcular altura. Es decir, que la nueva altura, que la altura de la pelota, es decir, mi variable altura, debe de actualizarse. ¿A cuánto? A 2/3 de la altura anterior, que es ella misma. Cuando yo empiezo mi ciclo, mi altura vale 10. ¿Cómo controlo mi ciclo? Mi ciclo debo de controlarlo con una variable contadora. Entonces voy a declarar una variable de tipo entero. Definir i como entero y le voy a dar el valor de 0. Voy a repetir continuamente la operación hasta que se cumpla la cantidad de vueltas, y la cantidad de vueltas debo contarlas, y por eso debo usar una variable de tipo una variable con una función contador, es decir, i va a ir contando. Voy a hacer este cálculo de multiplicar la altura por 2/3, es decir, voy a repetir varias veces la operación de actualizar la variable altura con 2/3 de su valor hasta que termine de calcular, de contar todos los rebotes. ¿Correcto? Dentro del ciclo, debo de actualizar mi variable contadora y sumarle 1, es decir, i va a ser igual a ella misma más 1. Por último, escribo el mensaje en pantalla. La altura alcanzada en el rebote 40 es, seguido de la variable altura. Si ejecuto esto, obtendré el siguiente resultado. Un valor muy ínfimo, casi 0. Pueden ver a propósito el error que cometí. Mi ciclo termina cuando mi contador alcance el valor 39, es decir, con el rebote 39. Por tanto, mi variable i debe alcanzar el valor de 40. Y es el número de rebotes. Hasta que el número de rebotes sea 40, el ciclo se detiene, imprime el mensaje. Cuando la altura vale 10 es que yo tengo la pelota en la mano y no ha habido ningún rebote, es decir, ha habido 0 rebotes. Cuando suelto la pelota, y realice el primer rebote, calculo de nuevo la altura, cuento la cantidad de rebotes, aumento la cuenta en 1 y repito hasta alcanzar 40. Rebote 1, altura por 2/3, y
lo guardo en ella misma. Por cada rebote, la variable altura se actualiza con 2/3 de ella misma. Valor, un valor ínfimo. Punto 6 veces 0, 9. ¿Y esto cómo sería en C++? En Dev C++, me dirijo a Archivo, Nuevo, Nuevo Proyecto. Elegiré una aplicación de consola, la llamaré Proyecto 1. Selecciono C++, la guardaré, bueno, en el escritorio, dentro de P1. Bien, genera un archivo principal, archivo main. Y de la misma forma que en psint, declaro mi variable altura de tipo real float, float altura, igual con mi contador. De la misma forma que en psint y según hacer hasta que o hacer mientras, acá en Dev C++ tengo el do while. No me debo olvidar colocar llaves y escribir el while. Y de la misma forma, con cada rebote, el valor de la altura debe actualizarse y ser de 2/3 la altura. Por último, con cada rebote no debo olvidar de actualizar mi contador. Si en psint yo tenía la instrucción de asignación con flecha, acá en la mayoría de lenguajes de programación yo utilizo el símbolo de igual para indicar la operación de asignación. Utilizo también el símbolo de asignación compuesta, en este caso multiplicación junto con asignación, es decir, altura se va a actualizar con el valor de los 2/3 de ella misma. Antes de cerrar la llave del do, no me olvido de actualizar la cuenta de los rebotes. En C++ tengo un nuevo operador, que es el operador de post incremento. Dentro de los paréntesis del while debo colocar la condición. Contaré los rebotes y actualizaré mi variable altura mientras no llegue a 40 la cantidad de rebote. Cuando alcance 40 debo detenerme. Bien, si yo coloco una instrucción, esta instrucción, e intento correrlo, obtendré un error en la compilación, porque el ciclo while debe terminar con punto y coma después de esa condición. Y si lo compilo y ejecuto, el programa se muestra en pantalla con una consola. No debo de olvidar escribir
el using namespace S3 y con cout puedo imprimir la altura alcanzada en cada salto. La altura alcanzada en el rebote y es el valor de mi variable altura. Termino con salto de línea. Si imprimo esto, obtengo dos cosas interesantes. Primero, que contó 41 saltos. Y segundo, que imprime un valor de 0. Lo primero se explica porque la característica del do while es que al menos se ejecute una vez las instrucciones del do, porque la condición se verifica hasta el final. Por este mismo motivo, en un while, el valor límite no debe estar incluido en el rango. Por tanto, no siempre utilizamos menor o igual, sino que generalmente utilizamos menor. El segundo aspecto, la impresión de ceros por el valor de la altura, se debe a una particularidad del compilador de C++, en la cual, si yo divido números enteros, tratará el resultado como entero. Si yo realizo alguna operación con números enteros, tratará el resultado como un tipo de dato entero. No sucede así en los otros lenguajes, pero sí en C++. Entonces debo de forzarlo a realizar una conversión, o bien forzar al compilador a que entienda que estoy trabajando con números reales. Y también lo puedo hacer añadiendo punto decimal seguido de 0 a mis números. Si hago eso, entonces ahora sí muestra dichos valores. Puedo observar que en el primer rebote es 6.66 pies y en el rebote número 40 alcanza un ínfimo valor, a lo cual el compilador recurre a expresarlo en notación científica, que es 9.04 por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 7. Es importante también que dentro de la condición del while, que la condición del while sea una condición que no provoque un ciclo indefinido. Por ejemplo, si coloco una instrucción errónea y menor que 0, y mayor que 0, al i el irse incrementando, siempre será mayor que 0. Y mi ciclo nunca terminará, lo cual es una condición indeseable. Por tanto, debo de tener cuidado con la condición que coloco. O terminará
con un fallo en el programa o un desborde de memoria de la aplicación. La otra forma es obligar al compilador a convertir los números enteros a flotantes. Para convertir un tipo de dato a otro, antepongo, dentro de paréntesis, el tipo de dato a mi variable o a mi número. En este caso, antepongo float al número 2. Entre el resultado que muestra TEP++, resultado que muestra psint, hay una diferencia pequeña, y es en la precisión. C++ tiene mucha mayor precisión que psint, pues psint se diseñó para entornos educativos. C++, vimos acá que trabaja con muchas más cifras decimales que psint. Y también lo expresa en notación científica. Por ejemplo, el rebote 40 del C++ nos indica que es 9.04378 por 10 a la menos 7. Y en PSI nos dice que es 0.6 veces 0, 904. Una ligera diferencia en el valor debida a la precisión entre uno y otra. Algunos de ustedes se quedaron atascados en el problema del año, el cálculo del año bisiesto. Si bien Axel lo resolvió utilizando switch, hay otra forma que utilizando solamente if. Bien, debo declarar una variable entera, la llamaré año, no año, porque no puedo usar la ñ para nombrar la variable. Y luego procedo a pedirle al usuario que digite la cifra del año. Cout digita el año. End of line. Luego console in y leo mediante teclado y lo guardo en la variable año. Colocaré un if else y dentro del else, bueno, escribiré el año no es bisiesto. Dentro del if debo colocar la condición que me permita verificar si un año es o no bisiesto. La condición es, en forma general, que sea divisible por 4, pero la excepción a la regla es que de los números divisibles por 4, no todos los múltiplos de 100 son bisiestos, solo los que son múltiplos de 400. Entonces la condición es la que sigue. Año debe ser divisible entre 4
no todos los años múltiplos de 100, pero no todos los años múltiplos de 100. O bien, cualquier año múltiplo de 400. Cout, el año es bisiesto. Compilemos y ejecutemos para verificar. Bien, aquí me faltó el operador de comparación. Compilo y ejecuto. Acá me muestra el mensaje, digita el año. Voy a ponerle 2000. Me dice que es bisiesto. El año 2001 no lo es. 1800 tampoco lo es. Voy a aclararlo un poquito más. No todo año divisible por 100 es bisiesto. Entonces aquí tenemos la excepción. Aunque es un año divisible por 100 es divisible por 4, no siempre es bisiesto. Entonces, el año bisiesto es divisible por 4. Pero si el año es múltiplo de 100, tiene que ser divisible por 400. Y entonces está esta condición. Año divisible por 400. El asunto es, ¿por qué le digo aquí que mi año no puede ser divisible por 100? O no debe ser múltiplo de 100. Porque esa es la excepción de la regla. Que no todo año, no todos, algunos sí. Algunos años divisibles por 100 sí son bisiestos. Pero es como que si yo tuviera una expresión de esta forma. Le dije al compilador, aquí lo hice más claro con paréntesis. Estos operadores frente al, entre el O de aquí y el I de aquí, el I tiene preferencia, entonces él hace primero esta operación, por eso le puse paréntesis aquí. Le dije al compilador, mira, todo año que sea bisiesto es aquel que es divisible por 4, pero no por 100. ¿Por qué? Porque después en la siguiente condición es que sea divisible por 400 para que sea bisiesto. Entonces él va a comparar o se cumple la primera condición o se cumple la segunda. Si no se cumple ninguna, no es bisiesto. La condición, la expresé, la regla del bisiesto la expresó con dos condiciones. La condición de la derecha es que sea divisible por 400. ¿Por qué? El año divisible por 400 me indica, como tú me lo dijiste en clase, que es también divisible por 100. Y que ese año o esa cifra también es divisible por 4. Entonces, con yo decirle aquí, año divisible por 400, automáticamente le estoy, bueno, lógicamente significa que el año va a ser divisible por 100. Porque como vos sabés, el número 100 es también divisible por 4. Entonces no podríamos tener que un año como el año 2000, perdón, como el año 1800, que como el 18 no lo puede dividir por 4, entonces nos hubiera dado bisiesto. Voy a quitarlo para que mires.
Ahora le digo, año 1800. 1800 entre 4, puedo dividirlo. Pero el 18 no. Sabemos que el año 1800 no lo es. Pero aquí me va a decir que sí es bisiesto. ¿Correcto? Se cumplió la primera condición. Entonces, como se cumplió la primera, me dice que es bisiesto. Entonces yo le debo decir, debo obligar al compilador a que me tome en cuenta la excepción de la regla. Y la excepción de la regla es no cualquier año divisible por 4, pero no todos los múltiplos de 100. Más lo voy a escribir aquí, en el bloc de notas. No todo año divisible por 4 es bisiesto. ¿Ok? No todo año divisible por 4 es bisiesto. Porque no todo año divisible por 100 lo es. Correcto. No todo año divisible por 4 es bisiesto porque no todo año divisible por 100 lo es. Entonces lo que le dije que al compilador es, mira, si el año es divisible por 100, si el año es divisible por 100, entonces que me verifique, me va a saltar a la siguiente condición. Aquí es que el año sea divisible por 4, pero no por 100. ¿Por qué? Porque no todo año bisiesto divisible por 100 es bisiesto. No todo año divisible por 100 es bisiesto. Como no todo año divisible por 100 es bisiesto, ya de un solo le digo, mejor no me compares, o le digo al compilador que no me tome en cuenta esta condición para que sea verdadero. Lo que le digo es, mira, mejor el año múltiplo de 100 que no sea divisible por 0. ¿Por qué? Bueno, porque solo los años múltiplos de 400 son divisibles, son bisiestos. O sea, el 400, al ser múltiplo de 100 y al ser múltiplo de 4, te hace ya el año bisiesto. Pero no siempre no siempre la divisibilidad por 100 te lo hace bisiesto. Entonces es por eso que yo prefiero ponerle la condición aquí que el año no sea divisible por 100. Yo eso prefiero ponerle esa condición para ponérselo dentro de otra condición que sí la voy a cumplir. Una condición que me obliga a múltiplo de 4 y a múltiplo de 100. Por eso 2016 sí es bisiesto. Ok, hagamos un último ejemplo. De hecho me disculpo. Tuve un problema con la computadora. La estaba encendiendo y se quedó congelada. Parece que había un problema con un driver. No me lo esperaba. Hay uno de los ejercicios que habla de imprimir un vector hacia atrás. Ok, lo primero que debemos de hacer o entender claro es cómo yo declaro un vector. Un vector es un arreglo. Un arreglo es un conjunto de elementos que tienen el mismo tipo. Tradicionalmente en C++ se hace así. Pongo el tipo de dato. Por ejemplo, vamos a ponerle float. Y luego le digo el nombre de mi arreglo. Le voy a poner A. Yo puedo hacer explícito mi vector, ya metiendo de un solo dentro de la declaración
los valores, o sea, definirlo ya. Entonces, uso símbolo de corchete, pero no le digo la dimensión, sino que le asigno el valor. En este caso, le pongo 15.5, 3, 5, 7, 9.9, 54, 45, 98. Valores así. Correcto. Estos valores de aquí pertenecen a mi arreglo A, que es un vector, porque tiene una sola dimensión. Como que si fuera una lista de números. Es un vector. Entonces, ¿cómo yo recorro este arreglo? Bien, puedo usar un ciclo for. El for tiene tres partes. La primera es inicializar el contador. Por ejemplo, yo voy recorriendo de uno en uno mi ciclo. Entonces, te voy a declarar una variable contadora, por ejemplo, int contador, la declaro e inicializo en 0. Separo con punto y coma y la segunda parte es la condición. Fíjate que tengo aquí 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Yo entonces debo de ponerle una condición. Una condición mientras, o sea, para i desde 0, mientras i sea mayor que 0, para i voy a decirle que i decremente, i menos menos. Pero si tengo que ir al revés, tengo que empezar no en 0, sino que declarar mi variable contador en el valor, en la posición máxima que alcanza. Tengo 10 elementos, entonces mi posición última es la 9ª posición. Ok, y le digo, para una variable contador que va de 9 a 0 inclusive, voy a ir decrementando i. Y mientras yo voy decrementando i, o sea, reduciendo de 1 en 1 el valor de i, le voy a decir que me imprima el valor del arreglo. Ok, entonces le digo cout elemento en posición i. Ya sabes, concateno siempre con el mismo, pongo en cascada varias veces el operador por cuántos mensajes quiere imprimir. Entonces, y luego le pongo 2 puntos. Y luego imprimo el valor de mi variable que está, no de la variable a, sino del elemento que está en a, o sea, el elemento iésimo de a. ¿Te acordás? En matemática decimos la enésima potencia, así. Entonces, el iésimo elemento de a, que es el elemento que está en la posición i, pero i se llama contador, o sea, el elemento que está en la posición indicada por mi contador es lo que voy a imprimir. Aquí le he dicho hasta el momento, imprime el elemento en la posición tal, en la posición del contador. Y ese elemento, ¿qué valor tiene? Ok, es el iésimo elemento. Y ese i de iésimo es contador. Ok, entonces aquí le dije, el elemento que está en la posición que marca mi variable contador y que pertenece a A, tú me lo vas a imprimir. Entonces le digo al final, return 0 para indicar que la función fue exitosa. Ok, entonces debería mostrar algo como lo siguiente. Y no fue declarado en este ámbito, correcto. Yo le puse contador. Contador y aquí contador. Para hacerlo más bonito voy a agregar un salto de línea en offline. Aquí.
Si vos miras aquí, ya está mejor formateado. Elemento en posición 9, 89. Elemento en posición 8 es 7. Elemento en posición 7 es 95. Y así hasta llegar al elemento 0, que es 15.5. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí otra condición? La condición de en medio es como un rango. Para ahí, para mi contador, desde la posición que yo quiero hasta mi límite. Es más bien como un rango. Si usted fija, mayor que 0 es como un rango. No puedo poner por eso igual, porque estoy dando un valor que compare exactamente con un valor. Entonces, por eso, si ustedes ponen eso, no les va a correr. O sea, sí les va a correr, pero no les va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque no va a ejecutar esto. ¿Ok? Entonces, la condición de en medio tiene que ser en forma de rango, en forma de límite. Mayor o igual, o mayor, o menor o igual. Un pequeñito detalle. Último ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde yo leo e imprimo en orden inverso. Voy a poner float, vector, y le voy a decir que es de una dimensión de lo que diga el usuario. Cout ingresa la cantidad de números. Termino con un salto de línea. Si yo declaro una variable vector sin indicar la dimensión de la misma e intento ejecutar mi aplicación, no podré, puesto que no compila. Esto se debe a que mi compilador no conoce cuántos ítems tendrá el arreglo. Se hace indispensable que al momento de declarar un vector o cualquier arreglo indique la dimensión del mismo. Para ello deberé utilizar una variable donde yo guarde esa información y utilizarla en el momento que declare mi variable arreglo. Tengo que pedírsela. Ok, entonces aquí va mi variable entero, cantidad. Cin, cantidad. Ok, y ahora sí, declaro float, vector, y el tamaño del vector o la cantidad de elementos es equivalente a la variable, a lo que esté en la variable cantidad. Entonces yo termino aquí con punto y coma mi sentencia. Ahora voy a leer, o mejor dicho, voy a capturar todos los elementos de esa variable vector. Y le digo con un ciclo for que voy a utilizar una variable contador, voy a llamarle j. Esa variable va a empezar a contar desde 0. Y mientras mi variable j no llegue a ser cantidad menos 1, o sea, no llegue a la última posición del arreglo, voy a irla decrementando. Perdón, voy a irla incrementando. Y acá dentro del ciclo for voy a indicarle al usuario que quiero que digite los números. Le voy a decir, ok, digita el número tal. Ok, pero va a sonar raro para el usuario número 0. Ok, entonces le voy a poner j más 1. Esto con el objetivo de que el usuario entienda el mensaje.
Luego voy a leer dicho número y necesito guardarlo en la posición correspondiente. Entonces, si in o console in es el objeto que me permite leer un flujo de datos del teclado. Ok, va a leer del teclado y me lo va a mandar a la jésima posición de mi variable, de mi arreglo. Entonces, vector j. Me lo va a guardar en la jésima posición de mi vector. Y ahí está guardado. Ahora voy a imprimirlo. Si lo quiero imprimir en orden, bien. Entonces, uso el ciclo normal, incrementando. Si lo quiero imprimir en orden inverso, lo hago decrementando. Nada, y mi variable contadora va a empezar en la posición. Y aquí, recordemos que cambiaría a j mayor o igual que 0. Voy a mostrarlos tal cual los digitó el usuario, en el mismo orden. Bien. ¿Puedo usar la variable j? Sí, puedo usar la misma variable j. ¿Por qué? Porque esta variable j pertenece al ámbito de mi ciclo. Entonces, una vez que yo termino esta instrucción del ciclo for, el compilador se olvida de ella y bien puedo declarar una variable con el mismo nombre y tipo. Ok, entonces aquí solo voy a mostrar. Cout digita cout el número en posición 1, en posición J es, y luego le pongo, le indico cuál es mi vector, o mi elemento. Mi elemento es mi jésimo elemento de mi vector, o sea, vector, corchetes, y dentro pongo J. Yo le indico el jésimo vector o el iésimo vector, o el iésimo elemento, el jésimo o iésimo elemento de mi vector. Corramos, a ver, y me dice, bien, mira, y no fue declarado, correcto, porque se llamaba j la variable. Entonces yo debo declarar la variable que voy a usar y no puedo cambiarle el nombre. Entonces si yo trabajo con j, es j. Ok, corro, ¿y qué me debería mostrar? Ingresé la cantidad de números. Voy a ponerle 3. Voy a ponerle al primer número 25.5 porque son números reales. 3, 5, y luego me los imprime. El número en posición 0, 25, 5, el otro es 3 y el otro es 5. Ok, ahí está. Pero hay una última forma de hacerlo, que es con el ciclo for each. ¿Cómo uso for each? El for each es algo de C++ 11 y por defecto el de C++ trabaja con la versión 98. O sea, si yo no le pongo esto, está trabajando con el estándar de 1998. Se le digo, ok, trabajame con el estándar 11 o 2011, marco el check, añadirle el siguiente comando, escribo el comando, ok, y le doy a aceptar. Ahora ya puedo usar mi expresión for each. ¿Y cómo es el for each? Ok, empieza con for, y dentro de los paréntesis del for ya no pongo ni especifico mi contador, sino que le digo para el tipo de datos float x, para una variable x o para el elemento x en mi arreglo llamado vector. Entonces, el for each es para
mi elemento X en mi arreglo, que se llama vector. Para un elemento X float, de tipo float, en mi vector, ¿qué quiero? Bueno, quiero que me lo muestre. Y le digo cout el elemento es y X, que es mi elemento. Y entonces veamos qué sucede. Ingreso la cantidad de números, 4 le pongo, 25.5, 3, 1, 5. ¿Ves? Puede terminarlo con end of line para formatearlo mejor. F11 para compilar y ejecutar. 5 números, 1, 5, 3, ahí está, 4. Esa es la otra forma de mostrar los números, usando un for each. La naturaleza del for each es hacer algo con el elemento.